Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Nuevamente estoy aquí con ustedes, soy Katia Texon y estoy compartiendo con ustedes temas de suma relevancia. De verdad que es un placer poder estar aquí compartiendo un tema que ha estado sonando, que ha estado confundiendo y que está a la vanguardia y más que nada en el área educativa, como es la equidad, la igualdad y todo este tipo de conceptos. Y bueno, trabajando e investigando un poquito más sobre este concepto de lo que es igualdad y que es necesario impartir e identificar y reconocer ante toda la sociedad. Me fui a leer una información muy importante, muy amplia, pero igual un poquito compleja. Y lo que me llamó más la atención fue un párrafo donde nos menciona que a mediados del siglo XX una filósofa francesa mencionó que la mujer no nace, se hace. Hablar de estos temas, hablar de la construcción de la feminidad o masculinidad, cómo nos hacemos mujeres, cómo nos hacemos hombres, nacemos o nos hacemos. Entran muchos factores aquí. ¿Qué es lo que determina este concepto? Entre ellos entran también las creencias. Yo soy una persona creyente solamente, pero lo que me ha ayudado mucho es que siempre mis creencias las he mantenido al margen de mi trabajo, lo cual me ha ayudado mucho a llevar a cabo de manera correcta este tipo de temas, pero que también me han costado mucho porque a veces no es que no se sepa hablar del tema, sino que no encontramos las palabras correctas para llevarlo a cabo, y es donde entran las confusiones, es donde entran los malos entendidos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Yo me di a la tarea de leer más y de como que concentrar la información que consideré más importante para entender esto. La idea generalizada de hablar de igualdad, de hablar de la masculinidad o feminidad, siempre han sido conceptos como muy separados. Y esta idea por naturaleza siempre se ha llevado a cabo el que el hombre es más fuerte, es más inquieto, rebelde, el que tiene derecho a hacer muchas cosas, y la niña no. La niña debe de ser tranquila, pasiva, obediente, sumisa, débil. Pero bueno, todas estas características no son propias de un sexo, sino todo lo contrario, son capacidades del ser humano. Entonces desde aquí empezamos mal cuando nosotros determinamos o generalizamos quién es el hombre y quién es la mujer, qué hace el hombre y qué hace la mujer. No, señores, todo este tipo de características, como ya vimos, no es propia de un sexo, sino todo lo contrario. Son características o son capacidades de todos los seres humanos. A mediados del siglo XX, yo les comenté que la filósofa existencialista y escritora francesa de nombre Simone afirmó que no se nace mujer, se llega a serlo. Y para llegar a serlo, ella revela que son las civilizaciones y no la naturaleza la que va a elaborar el papel y la posición que tienen las mujeres y los hombres en nuestra sociedad. Ella afirma que para ser mujer o ser un hombre no tiene nada que ver la naturaleza, sino la civilización la que nos va guiando quiénes vamos a ser y qué papel vamos a ocupar en la sociedad. Entonces yo digo, si desde hace tiempo se tiene conocimiento de este tipo de evidencias, de que los hombres y las mujeres ocupan un lugar de acuerdo a toda esta socialización, ¿por qué sigue habiendo desigualdades? ¿Por qué se sigue tratando a las personas de manera diferente? ¿Verdad? Bueno, hay una pregunta aquí que dice, ¿por qué se sigue tratando a las personas de manera diferente y esperando cosas distintas de ellas en función de su sexo? Si se supone que la que va a definir quién eres y qué papel ocupas es la civilización,
y no la naturaleza con la que naciste, porque hasta la fecha hay desigualdad, porque hasta la fecha no hay ese trato entre ambos géneros de igual manera. Bueno, también ahí nos mencionaba que todo radicaba en que cuesta mucho separar lo que es el cuerpo biológico del deber ser masculino o femenino que nos mandata la sociedad. O sea, la sociedad nos mandata o nos dicta algo diferente a lo que nuestro cuerpo o quienes somos en realidad. Nacemos biológicamente hombre o biológicamente mujer, pero la que va a definir todo esto es la sociedad. Como desde un principio dijo, la civilización y la misma sociedad va a imponer qué papel ocupas en ella. Pero bueno, cuando una persona nace, lo único o lo primero cosa que se determina en esta personita es el sexo. Y de acuerdo con organismos internacionales de salud y de sexología, ellos dicen que el sexo es el conjunto de las características biológicas que definen como hembra y macho al espectro de lo que son los seres humanos. Es lo único. Ellos mismos, los mismos profesionales en este tema, nos dicen que las características que van a distinguir o a separar al ser humano, hombre o mujer, son las biológicas. Pero entre estas, entonces, aquí ya va a entrar lo que es el concepto de sexo y género. Al hablar de que la misma sociedad te va a obsequiar o a definir el lugar que tú vas a ocupar en la sociedad, entonces ya no estamos hablando de sexo, estamos hablando también de género. Y estos dos conceptos son diferentes. La determinación del sexo conlleva diferentes niveles. Niveles que a lo mejor muchos no conocemos. Y algunos sí. El primer sexo o el primer nivel del sexo es el cromosómico, donde los hombres poseen los cromosomas sexuales X y Y, y mientras las mujeres tienen los cromosomas X en sus células somáticas. Después está el nivel del sexo genodal. Aquí los hombres se caracterizan por tener testículos, mientras que las mujeres poseen ovarios. Tercer nivel de sexo es el hormonal. En el caso de los hombres, las hormonas principales es la testosterona, mientras que las mujeres son los estrógenos y la progesterona. El cuarto nivel del sexo es el sexo genital interno. Los hombres se caracterizan por separar o por presentar el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto de eyaculación, y las mujeres las trompas uterinas, el útero y la vagina. Estas palabras a veces o de repente se oyen un poquito fuertes, pero son las palabras correctas con las que nosotros debemos de dirigirnos a los órganos de nuestro cuerpo. Entonces espero que no lo tomen como ofensa, lo hago con mucho respeto. El otro nivel de sexo es el sexo genital externo, o sea, por fuera. Este es los órganos sexuales externos de los hombres, que es el pene y el escroto. Y las mujeres, pues es el clítoris y los labios mayores y menores. Posteriormente sigue el nivel del sexo y asignación social. Fíjense que yo me quedé también asombrada, porque estando dentro de esta área a la que debemos tener este amplio conocimiento, definitivamente yo no conocía este tipo de sexo, que es el que asigna la sociedad. Desde aquí vamos a seguir entendiendo un poquito más sobre la masculinidad y feminidad, su manera de construcción. El sexo de asignación social nos dice que es la categoría de la persona cuando nace como niña o niño. Entonces yo aquí quiero entender que cuando llegas a un registro civil, ahí aclara, lo registras y aclara niña o niño. Desde aquí empieza esta asignación social, ¿sí?
Nosotros, en la mayoría, yo creo que nada más conocíamos lo que era el sexo cromosómico, el sexo hormonal y el genital, sin tomar en cuenta lo que es el externo y el interno. Los niveles que integran este sexo, como ya lo habíamos mencionado, es la formación de cada uno de estos niveles, que ya pasamos, que son 7 niveles del sexo. Tienen como o integran el sexo y se define en un proceso complejo durante este tipo de desarrollo en cada uno de ellos o en cada ser humano. Puede verse afectado también por diversos factores, por lo que existen casos en los que algunos de ellos se ve modificado. Aquí estamos empezando a hablar de acuerdo al tiempo que vamos atravesando y de acuerdo también al crecimiento de la ciencia. Ya estamos hablando de todos los efectos que puede tener en diversos factores o también de la modificación en alguno de este tipo de sexo. También se presentan lo que son las combinaciones y niveles sexuales existenciales de la naturaleza y los que se conocen como estados intersexuales. El origen biológico del sexo. Desde hace muchos años se pensaba que estas características no podían ser cambiadas o modificadas, pero en la parte anterior estamos viendo que dice que los niveles que integra el sexo, muchos pueden ser modificados y pueden presentar combinaciones de niveles sexuales existentes a lo que es la naturaleza. Sin embargo, como les comenté, hasta hace algunos años se pensaba que este tipo de características del sexo que ya estamos mencionando, que ya mencionamos anteriormente, de todos sus niveles, no podía ser cambiado. Pero conforme va pasando el tiempo, la ciencia biomédicas han confirmado que lo único que no se puede modificar en un cuerpo humano es el sexo cromosómico. Mientras que todos los demás elementos son transformables mediante intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales, lo cual permite que existan entonces personas trisexuales, es decir, que se cambian de sexo, ¿sí? Entonces es aquí donde empezamos como a entender el concepto que nos había dado la escritora francesa. Primero, el único, y lo vuelvo a repetir, el único sexo que no puede ser modificable ni cambiable es el sexo cromosómico. De ahí en fuera todos pueden ser modificables. Entonces, como les comenté, esta es una información súper amplia. Quise resumirle lo más que pude para poder tratar de entender este concepto que nos dio esta persona, porque a mí sí me confundió un poquito, ¿no? Pero ya leyendo un poquito más, profundizando más en el tema, nos damos cuenta qué es lo que nos quiso dar a entender. Entonces estamos viendo, ahora con este tiempo y con todo el avance de la ciencia, todo este tipo de niveles del sexo, que es un concepto muy diferente a lo que es el género, pues nos está ayudando a entender que solamente hay un sexo, un nivel del sexo que es el cromosómico, y ese es el que no se puede cambiar ni modificar. Sin embargo, todos los demás, con tratamientos o con intervenciones quirúrgicas, pueden ser transformables. El concepto del género. Estábamos hablando del concepto del sexo. Ahora vamos a hablar lo que es el concepto del género. El término género, para referir a la identidad sexual de la persona, es decir, el rol con el que se identifica a partir de la experiencia de su sexualidad. Entonces, el género va a ser en el que se está identificando a la persona. Dice aquí que lo que les ayuda a este tipo de identificación es cuando experimentan o empiezan a experimentar su sexualidad. Esta es la identidad en la cual la persona se identifica como un yo. Los elementos de la sexualidad son 4. El primero es el sexo.
que son tributos del hombre y la mujer, creados por características biológicas. El género se va a referir al papel psicológico y social que tanto la mujer como el hombre o como individuos juegan en la sociedad. ¿Verdad que empezamos a entender un poquito más? Bien, y la orientación sexual es otro elemento de la sexualidad. La orientación sexual es la atracción sexual hacia hombres o mujeres o ambos indistintamente, que consiste en las tendencias sexuales de cada ser humano o de cada persona. Y el último elemento de la sexualidad es el reproductivismo o reproducción. Este es el poder de dar vida a otro ser humano, ¿no? Bien, estos serían los elementos de la sexualidad. Ahora, no somos ajenos a que la construcción de género y las reproducciones de todo este tipo de espacios en que se participa a diario, y ahí entonces es la importancia de identificar todo este tipo de historias, todo este tipo de ideas, de creencias y de valores que tenemos en torno a lo que significa ser mujer y ser hombre. ¿Con qué propósito debemos identificar nuestras creencias, nuestras ideas y nuestros valores? Con el único propósito de desechar todas aquellas que limiten el propio desarrollo integral de una persona. Desde aquí estamos hablando, desde creencias, ideas que nosotros consideremos que vamos a perjudicar a otra persona o a faltarle el respeto, es lo que debemos de desechar. Todo ser humano merece ser respetado y merece desarrollarse de manera integral en el lugar que cada uno se identifique. La distinción entre sexo y género siempre va a ser necesario para reconocer que entre mujeres y hombres hay diferencias anatómicas, fisiológicas y sexuales. Evidentes, muy evidentes. Pero también hay diferencias en los roles, en los atributos y relaciones que se construyen día a día y determina la cultura de cada ser humano. Otra de las diferencias entre sexo y género son varias, pero yo voy a mencionar nada más algunas. El sexo sabemos que es biológico y se transmite en forma genética. Se establece la diferencia entre el hombre y la mujer, que es cuando nacemos y sabemos qué sexo somos, ¿sí? Y esto se establece por tiempo indefinido. Sin embargo, el género es cultura, es cultural, se aprende. Y se establece la diferencia entre lo masculino y la feminidad. Y este se va modificando según el tiempo en el que nos establecemos. Importante, ¿verdad? De suma relevancia esta información. De verdad que si alguno de ustedes escucha esto y me presta un momento de su tiempo para leer o apreciar este tipo de información, verán que les va a interesar introducirse un poquito más a lo que es el tema de la constructividad, de lo que es la feminidad y la masculinidad. El de por qué se dice que no nacemos, nos hacemos. No, señores, hay muchas diferencias en este tipo de conceptos y aquí es donde luego entra la confusión. Pero si nos sumergimos un poquito más a este tipo de información, verán que lo entenderemos. Si ustedes piensan que estoy equivocada, no hay problema. A mí me gusta escuchar las opiniones, así que pueden poner sus comentarios. Siempre sin ofender, porque estamos hablando de lo que es la igualdad. Y en igualdad no nada más vamos a hablar de los géneros o del sexo. La igualdad en el respeto que merecemos cada uno de nosotros. Como conclusión, yo quiero decirles, no nos hacemos ni mujeres ni hombres, nacemos siéndolo.
Se construye la feminidad o masculinidad de acuerdo al contexto en el que cada ser humano se desarrolla. Y esto es porque siempre en familias hay ideas, hay costumbres. Y en ellos tiene mucho que ver el tipo de masculinidad que se va a desarrollar en el hombre o de feminidad que se va a desarrollar en la mujer. Lo que se da mediante el proceso de la socialización es la construcción de género. Es aquí donde la misma sociedad, la misma civilización ayuda al ser humano a establecer el lugar donde quiere estar, el lugar donde se identifica, que es el género. ¿Sí? Y es donde empiezan las modificaciones o construcciones en todos esos niveles de sexo que ya mencionamos. El género es el resultado de una construcción social e histórica que toma como base algunos aspectos del sexo para clasificar a los seres humanos en dos grupos, masculino y femenino. Ahora dime, ¿qué piensas tú de la información que yo he brindado? ¿En qué me equivoco? ¿En qué me confundí al dar la información? Estoy de verdad atenta a todos esos comentarios para seguir entendiendo el tema. Estoy aprendiendo también, estoy innovando para ser mejor persona y poder aplicar estos temas de manera óptima. Quise compartir con ustedes este tema porque ya lo he visto en las redes, he estado hablando sobre el que nada más son dos tipos de seres humanos los que hay, hombre y mujer. Sin embargo, esto tienden a veces a hacerse estos comentarios por las creencias que traemos. Si nosotros hacemos a un lado la creencia y analizamos la situación, nos podremos dar a entender o podremos entender qué significa cuando nos dicen que la misma sociedad va a definir quién eres. La misma civilización te va ayudando a ponerte en el lugar que correspondes o en el lugar que tú eres feliz y que te identificas quién eres. Esto es parte del derecho de todo ser humano, respetar y responder en igualdad. No importa que a veces no estemos de acuerdo, pero el respetar también es igualdad. Yo quiero que sea ser igual a muchos, quiero mantener un respeto, lo voy a dar. Esa igualdad se debe de dar a todo ser humano, porque no importa que yo no esté de acuerdo con su pensar, no importa que yo no esté de acuerdo en quién siente que es él. Lo que yo debo de estar de acuerdo es que es un ser humano que merece respeto, merece igualdad y merece ser respetado porque también siente lo mismo que yo. Y todos sentimos siempre querer tener a alguien que nos comprenda. Espero que me hayan entendido, espero que les haya gustado este tipo de información. Somos seres humanos y todos necesitamos ser iguales, respetarnos y amarnos, porque al final de cuentas a eso venimos a la tierra, a ser felices. Seamos felices quienes somos, seamos felices quien es nuestro prójimo. Hasta la próxima. Ojalá pueda yo ver estos mensajitos. No importa que en los mensajitos me digan que estoy equivocada, eso va a estar bien, porque entonces yo tendré que profundizar un poquito más en el tema para entender esta confusión. Gracias, los espero pronto y voy a seguir aquí con ustedes compartiendo este tipo de temas. Bonito día.